Un millonario contrata a una empleada para su mansión, pero cuando ve su cuello empieza a sudar frío. ¿Cómo sería la vida si las decisiones que tomamos no fueran realmente nuestras? Esta pregunta resuena en mi mente cuando me encuentro frente a una joven que lleva un collar vinculado de alguna manera a mi pasado. Mi nombre es Alejandro Sarmiento, un hombre que siempre ha vivido en el lujo y el éxito, pero que, a los 40 años, se encuentra rodeado de una soledad que no puede ignorar. Mi mansión, aunque magnífica, es el reflejo de un profundo vacío que persiste en mi interior. Aquella mañana empezó como cualquier otra. Mientras revisaba unos documentos en mi estudio, el suave sonido de la llamada de mi mayordomo me interrumpió. Anunció la llegada de la nueva criada, una joven contratada para limpiar el ala oeste de la casa. Sin levantar la vista, me limité a asentir, un gesto automático, ya que la llegada de nuevo personal no solía interesarme. Mis días estaban llenos de reuniones y negociaciones, y rara vez me ocupaba de las tareas domésticas. Lo que no sabía era que aquella joven llamada Julia lo cambiaría todo. La inquietud empezó a invadir mi ser sin explicación. Algo en su llegada captó mi atención. Más tarde, paseando por la mansión, la vi por primera vez. Julia estaba en una de las habitaciones, limpiando diligentemente, y algo en su postura y en su forma de moverse me pareció increíblemente familiar. ¿Qué era esa sensación? No podía entenderlo. Al día siguiente, cuando volví a encontrármela en el jardín, a la luz del sol, vi el collar. Un pequeño collar de plata que brillaba suavemente. Se me paró el corazón. Era el mismo que le había regalado a Isabela, mi primer amor. ¿Cómo podía ser con ella? Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. El collar, que había simbolizado el amor puro y sincero, colgaba ahora del cuello de una desconocida. Recordé cuando se lo regalé a Isabela, su sonrisa, su promesa de que lo guardaría como símbolo de nuestro amor. Pero la vida nos separó y ella desapareció sin dejar rastro. Nunca supe qué fue de ella, y ahora, años después, aquel collar estaba de vuelta, vinculándome de algún modo a Julia. Mi mente bullía de preguntas. ¿Cómo podía tener algo tan significativo para mí? ¿Era solo una coincidencia o había una conexión más profunda? La inquietud me consumía y esa noche decidí que tenía que averiguar más cosas sobre ella. Lo que no sabía era que esta búsqueda me llevaría a enfrentarme a verdades que había intentado enterrar. Al día siguiente, le pedí al mayordomo que investigara a la nueva empleada. Necesitaba respuestas. Cuando recibí el dossier con la información sobre Julia, se me aceleró el corazón al ver que su madre se llamaba Isabela. Era como si el destino quisiera decirme algo. Me invadió una mezcla de esperanza y aprensión. La posibilidad de que aquella joven fuera mi hija me dejó en un estado de confusión emocional. Julia era una joven de 22 años y su vida no había sido fácil. Se había trasladado a la ciudad en busca de trabajo para ayudar a su madre, que estaba enferma. Mientras la observaba, me di cuenta de que era un reflejo de lo que yo había perdido. ¿Cómo había podido permitirlo? Me pesaba en el corazón la culpa de no haber estado presente en su vida. Aquella tarde, mientras Julia estaba en el trabajo, no pude contenerme. Aproveché un momento en que estaba sola y me acerqué a ella. Lo que iba a hacer era delicado. Necesitaba saber lo del collar. Al escuchar la historia de Julia, me di cuenta de que el amor y el dolor estaban inextricablemente entrelazados. El collar que llevaba era un regalo de su madre. De alguna manera, me conectaba con un pasado que había intentado olvidar. Surgieron más preguntas en mi mente y, con cada respuesta, sentía que el peso del pasado se hacía insoportable. Durante la conversación, Julia me habló de la salud de Isabela y se me estrujó el corazón. Si estaba viva, aún había una posibilidad de entender lo que había pasado. La revelación de que Isabela era su madre y que Julia era mi hija fue como un golpe. Tenía que encontrar el valor para afrontarlo todo. Aquella noche estuvo marcada por el insomnio y los pensamientos se agolpaban en mi cabeza. Sabía que no podía seguir ignorando la situación. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Cómo podría explicarle a Julia que yo era su padre? La idea de perder la oportunidad de entablar una relación con ella me aterrorizaba y, al mismo tiempo, una tímida esperanza empezaba a florecer en mi interior. Cuando por fin decidí ir a conocer a Isabela, la ansiedad me consumía. ¿Cómo me sentiría cuando la volviera a ver? ¿Qué le diría? El trayecto hasta el pequeño pueblo estuvo lleno de recuerdos y, cuando llegué a casa de Isabela, se me aceleró el corazón. Estaba allí, visiblemente marcada por el tiempo y la vida, pero sus ojos seguían brillando con la misma intensidad que yo recordaba. Al entrar en la casa, el pesado silencio que reinaba entre nosotros era casi palpable. La verdad que flotaba en el aire estaba a punto de ser revelada,
Pero lo que no esperaba era la dolorosa historia que Isabela tenía que contarme. Lo que había afrontado, las decisiones que había tomado en nombre del amor y la protección, me dejaron devastada. La revelación de que Julia era mi hija, y de que Isabela me había ocultado esta verdad, me golpeó como un puñetazo en las tripas. Nuestras vidas estaban entrelazadas de una forma que nunca hubiera imaginado. Ahora tenía que afrontar las consecuencias de decisiones que se habían tomado sin mí. Al mismo tiempo, buscar la oportunidad de construir una nueva historia con mi hija. El viaje no había hecho más que empezar y sabía que no sería fácil. Pero había una luz al final del túnel, una posibilidad de reconexión y amor que estaba decidida a explorar, sin importar lo que deparara el futuro. Sentada a la mesa de la cocina de Isabela, no sabía si empezar a hablar del collar o preguntarle directamente por Julia. El peso de la revelación recaía sobre mis hombros, y podía sentir la tensión en el aire. Isabela me miró. Sus ojos contenían una mezcla de emociones que no pude identificar. Había dolor, nostalgia y tal vez un poco de rabia. «No sabes cuánto he esperado este momento», dijo rompiendo el silencio. Le temblaba la voz y pude sentir la vulnerabilidad que había detrás de esa frase. También emanaba fuerza de ella, como si se dispusiera a decirme una verdad que podría cambiarlo todo. «¿Por qué nunca me dijiste que tenías una hija?», pregunté, con la frustración escapándoseme de la boca antes de poder pensar. El recuerdo de todos los años perdidos me atormentaba. Había estado tan centrada en construir un imperio, en ser respetada y admirada, que no me había dado cuenta de que el verdadero tesoro estaba a pocos pasos. Isabela suspiró y vi una lágrima correr por su mejilla. «No quería que te sintieras obligada a elegir entre nosotras. Fui yo quien decidió marcharse, Alejandro. No podía atarte a una vida que no querías». Sus palabras fueron como puñaladas, revelando el dolor que ambos sentíamos. La verdad era que nunca había pensado en cómo mi ausencia había marcado su vida y la de Julia. Pero tenías que decírmelo. Podría haberla ayudado. Podría haber sido un padre para ella. La ira y el dolor se mezclaban en mi interior, y cada palabra que pronunciaba parecía ser un ladrillo más en la construcción de aquel muro que se había formado entre nosotros. «No lo entiendes», respondió Isabela con voz firme, pero llena de tristeza. «No quería que creciera con la idea de que algún día podrías volver. Julia es fuerte, e hice lo que creí mejor para protegerla». Mientras hablaba, empecé a reflexionar sobre mi vida. Siempre había estado rodeada de gente que me admiraba, pero ahora sentía el peso de la soledad como nunca antes. Había alcanzado el éxito, la riqueza, todo lo que podía desear, pero ¿a qué precio? La búsqueda incesante de aprobación y validación me alejaba de las cosas que realmente importaban. Mi corazón estaba en conflicto y me di cuenta de que necesitaba recuperarme. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podía empezar de nuevo y entablar una relación con Julia, una joven a la que apenas conocía? La conversación se fue desarrollando, y con cada palabra que Isabela decía, yo me sentía más perdida. Me habló de la infancia de Julia, de los retos a los que se enfrentaban y de cómo ella siempre tenía que ser la adulta en su vida. La vida de la que no fui testigo, el crecimiento que me perdí. El peso de la culpa empezó a acumularse y me di cuenta de que no solo estaba lidiando con el dolor de haber perdido una familia, sino también con la responsabilidad de intentar recuperar el tiempo perdido. «Julia merece saber la verdad», me dije, tratando de convencerme. «Necesita entender que no la abandoné por voluntad propia». Isabela me miró, y había un atisbo de esperanza en sus ojos. «¿Y estás dispuesto a afrontarlo, Alejandro? ¿Sabes lo que significa ser padre? La responsabilidad que conlleva». Sus preguntas resonaban en mi mente. No estaba seguro de estar preparado para esta responsabilidad. Crecí en un mundo donde el éxito lo era todo y donde la valía de un hombre se medía por su riqueza y su poder. Pero ahora, delante de Isabela, me daba cuenta de que lo que realmente quería estaba en otra parte. Necesitaba aprender a ser vulnerable, a abrirme al amor y al dolor. En los días siguientes, mientras intentaba reconectar con Julia, las dudas me consumían. La veía en el trabajo, con su determinación y su fuerza, y me preguntaba si realmente podría aceptarme como padre. ¿Sería capaz de ganarme su confianza? ¿Comprendería que estaba intentando cambiar? Con cada interacción, sentía que la inseguridad fluía a través de mí. Durante una conversación informal en el jardín, cuando le pregunté por sus sueños, me di cuenta de que estaba tratando con una joven que ya se había enfrentado a muchas cosas. Julia era algo más que mi hija, era un ser humano con sus propias esperanzas y temores. ¿Estás segura de que quieres saber de mí?, preguntó Julia, con una sonrisa vacilante en los labios. La observé, y su vacilación era un reflejo de la mía.
Estaba tan acostumbrada a luchar sola que no sabía si podía confiar en mí. Quiero hacerlo. Quiero conocerte, Julia. Quiero entender con qué sueñas, qué quieres para el futuro. Ella negó con la cabeza, pero pude ver la desconfianza en sus ojos. Mucha gente me ha decepcionado ya, Alejandro. No sé si estoy preparada para renunciar a esta protección que he construido a mi alrededor. Aquellas palabras me golpearon como un mazazo. Lo comprendí, porque estaba luchando contra mis propios miedos. ¿Cómo podía pedirle que confiara en mí cuando yo mismo dudaba de mi capacidad para ser padre? Aquella conversación fue un punto de inflexión. Me di cuenta de que tenía que hacer un esfuerzo no solo para recuperar el amor de Julia, sino también para volver a conectar conmigo mismo. Tenía que enfrentarme a mis propios fantasmas antes de poder ser un padre para ella. El camino sería largo, lleno de incertidumbres y desafíos, pero, por primera vez, estaba dispuesto a intentarlo. Mientras caminaba de vuelta a casa, me di cuenta de que la búsqueda del éxito y la riqueza me había alejado de la verdadera esencia de la vida. A partir de ese momento, estaba decidido a buscar no solo la felicidad de Julia, sino la mía propia. El viaje de la reconciliación había comenzado y sabía que no habría vuelta atrás. A cada paso que daba hacia la casa, sentía el peso de las palabras de Julia resonando en mi mente. Me había dejado claro que no sería fácil. Su desconfianza era un reflejo de mis propios sentimientos. ¿Cómo podía abrirme a alguien que se había sentido tan herido por mi ausencia? La idea de ser padre parecía cada vez más lejana, como un espejismo en el desierto de mi realidad. Durante los días siguientes, la lucha interna se intensificó. Estaba rodeado de gente que me admiraba, que me veía como un modelo de éxito. Pero cuando me miraba al espejo, ya no veía a ese hombre seguro de sí mismo. En su lugar, vi a un hombre que había perdido todo lo que realmente importaba. La imagen de Julia, con su mirada vacilante y escéptica, me perseguía. Entonces, un día, cuando salía de una reunión importante, me topé con Isabela en la puerta de la oficina. Parecía distinta, más fuerte, pero había fragilidad en su expresión. «Alejandro, tenemos que hablar», me dijo, y supe que no me iba a gustar lo que iba a oír. «¿Sobre Julia?», pregunté, ya ansioso. «Sí. Se está alejando de mí. Siento que la presión de conocerte está afectando nuestra relación». «Está confundida y triste», respondió Isabela, con la voz quebrada. Aquella revelación fue como un puñetazo en las tripas. ¿Cómo podía ser responsable de otro dolor más en su vida? Era lo último que quería. No quiero causarle más problemas. Solo quería que supiera que estoy aquí, que quiero formar parte de su vida, dije, desesperada. Pero lo estás haciendo todo mal, Alejandro. Tienes que entender que ella no puede abrir los brazos y aceptarte de nuevo. ¿Qué crees que va a pasar? Isabela parecía agotada, y me di cuenta de que la presión no solo estaba afectando a Julia, sino también a la mujer que yo había amado. En ese momento, una nueva oleada de culpa me golpeó. Había estado tan concentrada en intentar enmendar mi error que no me había dado cuenta de cómo estaba afectando a todos los que me rodeaban. Necesitaba un descanso. Empecé a apartarme de mis compromisos laborales, tratando de encontrar un equilibrio. Pero la decisión de renunciar a algunas reuniones y a mi acelerado estilo de vida no fue fácil. La presión por mantener mi imagen de éxito era abrumadora, y sentía que estaba defraudando a todos los que contaban conmigo. Cada día que pasaba, las voces de las personas que me rodeaban me recordaban las expectativas que me había creado. La amistad que tenía con algunos de mis compañeros de trabajo empezó a deteriorarse. No entendían por qué estaba cambiando. ¿Lo haces por la chica? Eso es una locura, dijo uno de ellos, con tono de desprecio. Esa frase me cortó. ¿Realmente era una locura intentar ser padre? Las dudas empezaron a consumirme. Me encontré cuestionando mis propios valores, reevaluando todo lo que había construido. ¿Qué valía más? ¿El respeto de mis colegas o la oportunidad de ser padre de mi hija? La elección parecía imposible. Estaba en un campo de batalla, luchando contra las expectativas que me había creado. Una noche especialmente difícil. Mientras intentaba concentrarme en un informe que tenía que entregar, la imagen de Julia no dejaba de aparecer en mi cabeza. La veía reír, pero también llorar. Deseaba tanto ser la persona que la ayudara, pero la idea de entrar en su vida me parecía cada vez más una tarea imposible. Sentía que estaba fracasando en todos los sentidos. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda psicológica. Sabía que necesitaba ayuda para navegar por este mar de emociones. Encontré un terapeuta que me ayudó a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Durante las sesiones,
Compartí mis frustraciones y mis inseguridades. Me hizo darme cuenta de que el camino para recuperar la confianza de Julia no solo tendría que ver conmigo, sino también con ella y sus experiencias. Tienes que estar dispuesta a escuchar, me dijo. Y no solo escuchar, sino entender de verdad cómo se siente. Eso llevará tiempo. Con el corazón encogido, me di cuenta de que no había una solución rápida. Volver atrás y reconstruir una relación no era un acto heroico, era un proceso. En mi mente, el concepto de ser padre se transformó. No se trataba solo de llenar un espacio vacío, sino de estar presente, respetando los sentimientos y los límites de Julia. Con el apoyo del terapeuta, decidí dar un paso importante. Un día soleado, fui a casa de Isabela y pedí hablar con Julia. Tenía el corazón acelerado y sabía que podía ser otro momento de rechazo, pero estaba dispuesta a escuchar. Cuando Julia entró en la habitación, se hizo un gran silencio. Respiré hondo y empecé a hablar, explicándole cómo me sentía, la culpa que cargaba y cómo deseaba haber hecho las cosas de otra manera. Para mi sorpresa, no se dio la vuelta ni se marchó. En lugar de eso, se quedó en silencio, observando cada uno de mis movimientos, como si estuviera evaluando si podía confiar en mí. No soy el padre que querías y entiendo que no quieras verme ni oírme, le dije con voz temblorosa. Pero quiero intentarlo, Julia. Quiero saber quién eres y qué necesitas de mí. Ella pareció dudar, pero finalmente, con un hilo de voz, dijo: aún no sé si puedo confiar en ti. Todo esto es nuevo y me da miedo. Aquellas palabras fueron como un bálsamo y un veneno al mismo tiempo. Era un reconocimiento de que estaba dispuesta a intentarlo, pero también una confirmación de que el camino sería largo y lleno de incertidumbres. Estaba dispuesta a afrontar esta batalla, aunque sabía que había mucho que aprender y reconstruir. Y así, aquel día, me di cuenta de que no se trataba solo de recuperar a Julia, sino de redescubrirme como hombre. El viaje no había hecho más que empezar y estaba decidido a no rendirme. La tensión en el aire era palpable mientras observaba a Julia, sentada en la silla de enfrente, con los ojos fijos en mí, pero su expresión era una mezcla de curiosidad y recelo. El silencio entre nosotros parecía una barrera infranqueable, y sabía que cada palabra que dijera podía ser tanto un paso hacia la reconciliación como una nueva herida. El corazón se me aceleraba y la adrenalina me corría por las venas, pero estaba decidida a no echarme atrás. Julia, empecé, con la voz un poco quebrada, sé que no soy el padre que esperabas. He cometido errores y no estoy aquí para justificar nada. Estoy aquí para escucharte, para entender cómo te sientes. Ella no respondió inmediatamente. En lugar de eso, miró al suelo, como si estuviera sopesando sus palabras. Ese momento de duda me hizo sentir una oleada de desesperación. ¿Y si nunca hubiera querido perdonarme? ¿Y si había perdido la oportunidad de formar parte de su vida para siempre? Este pensamiento me consumió, y me encontré luchando contra la marea de culpa que me había acompañado durante tanto tiempo. Cuando por fin levantó la vista, vi lágrimas en sus ojos. No sabes cuánto me duele saber que estuviste tan cerca y tan lejos, me dijo con voz temblorosa. No entiendo por qué te fuiste. ¿Qué hice mal? Aquellas palabras cortaron como una cuchilla. Sabía que mi ausencia había dejado un vacío en su vida, y escuchar el dolor que le había causado era casi insoportable. Nada, no hiciste nada malo, respondí, con la voz quebrada. Fui yo quien tuvo que lidiar con mis propios demonios. Estaba perdida y no sabía cómo volver. Ella negó con la cabeza, y me di cuenta de que, aunque quisiera explicarme, nada de lo que dijera podría borrar el dolor que había causado. El peso de la responsabilidad empezó a transformarse en algo más profundo. No solo me enfrentaba a la culpa, sino también a la necesidad de cambiar. Lo que más deseaba era que ella viera que estaba dispuesto a esforzarme, a hacer lo que fuera necesario para recuperar su confianza. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer?, preguntó Julia, con voz más firme pero aún cargada de inseguridad. Me di cuenta de que me estaba dando una oportunidad y eso me llenó de esperanza y miedo al mismo tiempo. Quiero estar ahí, Julia. Quiero formar parte de tu vida, aunque signifique empezar de cero. Entiendo que será difícil, pero quiero aprender a ser el padre que te mereces. Estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para que sientas que puedes confiar en mí. Su expresión cambió. Había una mezcla de esperanza y escepticismo en su mirada, y yo sabía que era normal sentirse así. Yo, en cambio, estaba frente a un abismo, sintiendo que podía caer en cualquier momento, pero aún dispuesta a saltar. Julia necesitaba tiempo, y yo también. Puede que tarde un tiempo en volver a confiar en ti. No puedo prometerte que vaya a ser fácil, dijo,
Y yo asentí, sabiendo que cada una de sus palabras era una verdad que necesitaba aceptar. En ese momento, me di cuenta de que empezaba a entender lo que significaba ser padre. No se trataba de llenar espacios vacíos, sino de construir una relación basada en el respeto, la paciencia y el amor. El viaje no sería lineal, habría altibajos, pero yo estaba dispuesto a afrontarlos. La conversación continuó y, con cada palabra intercambiada, sentí que un nuevo vínculo empezaba a formarse entre nosotros. Era delicado, frágil como una tela de araña, pero aún así, había algo allí que me hacía creer. El dolor que había causado no desaparecía, pero había una tenue luz de esperanza que empezaba a brillar. Al cabo de un rato, Julia se levantó y se despidió, pero antes de irse me miró y me dijo: «Lo intentaré, Alejandro. Pero tú también tienes que intentarlo. No quiero que esto sea solo una promesa vacía». Esas palabras resonaron en mi mente y supe que ese era mi punto de inflexión. A partir de ese día, ya no se trataba de mí ni de la imagen que me había forjado. Se trataba de ser un padre de verdad, lo que significaba estar presente, escuchar, apoyar y, sobre todo, respetar su tiempo. Salí de aquella conversación con un nuevo propósito. El dolor y la culpa seguían ahí, pero ahora había un camino a seguir. El verdadero éxito ya no se medía por los logros profesionales o el respeto de los compañeros. Se trataba de estar presente en la vida de Julia, de ser una figura de apoyo, aunque eso significara empezar de cero. Estaba preparada para este viaje, por difícil que fuera. Y así, al mirar por la ventana, vi ponerse el sol y, con él, la esperanza de un nuevo comienzo. La vida me ha enseñado que, por muy oscuro que parezca el viaje, siempre hay un camino por delante, y yo estaba decidida a encontrarlo. Mientras contemplaba la puesta de sol, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo en el corazón, la conversación con Julia seguía resonando en mi mente. La promesa que le había hecho no era una palabra vacía, era un compromiso que requería esfuerzo, vulnerabilidad y, sobre todo, paciencia. Sabía que el camino por delante sería tortuoso, lleno de piedras y baches que yo mismo había cavado, pero estaba decidido a recorrerlo. En los días siguientes, una nueva oleada de dudas empezó a invadirme. La primera vez que intenté conectar con Julia después de aquella conversación, mi corazón se aceleró. Había decidido que lo mejor sería no forzarla a entrar en mi vida, esperaría a que ella viniera a mí. Pero la espera se convirtió en angustia. ¿Y si ella nunca lo hubiera querido? ¿Si solo estaba alimentando ilusiones? Una noche, mientras miraba el techo de mi habitación, la soledad me envolvió como un pesado manto. El eco de su voz seguía ahí, pero la incertidumbre de su respuesta me inquietaba. Sabía que tenía que afrontar mis errores, no solo con palabras, sino con hechos. La responsabilidad que pesaba sobre mí era grande, y empezaba a darme cuenta de que las heridas no sanarían rápidamente. En el trabajo, mi mente divagaba. Las reuniones parecían distantes y las sonrisas de los compañeros sonaban vacías. Antes estaba orgullosa de mi éxito, pero ahora me parecía irrelevante. Lo que realmente quería era que me vieran, que me reconocieran como un padre que intentaba marcar la diferencia, y no solo como un ejecutivo que conseguía objetivos. La búsqueda del reconocimiento profesional parecía inútil frente a la necesidad de recuperar el amor de mi hija. Mi relación con los amigos también cambió. Lucas, mi amigo de toda la vida, notó que estaba distante. Siempre ha sido el tipo de amigo que se preocupa, y una tarde me llamó para tomar un café. «Alejandro, pareces diferente. ¿Qué te pasa?», me preguntó, escrutando mis ojos. Dudé, pero sabía que tenía que ser sincero. «Estoy intentando reconectar con Julia, pero es más difícil de lo que pensaba». «Es normal sentirse así», dijo, apoyando la mano en mi hombro. «Pero tienes que entender que los cambios no se producen de la noche a la mañana. No te rindas. Ya has dado el primer paso. Ahora sigue caminando». Las palabras de Lucas fueron un pequeño alivio, pero aún había una pesadez en mi corazón. Sentía que necesitaba algo más que apoyo, necesitaba un verdadero cambio en mi interior. Empecé a reflexionar sobre mi vida, sobre las decisiones que había tomado y cómo me habían afectado no solo a mí, sino también a Julia. Tuve que enfrentarme a mis defectos, no solo como padre, sino como ser humano. Una semana después, decidí que era hora de actuar. Fui a casa de Julia, nervioso, con el corazón palpitante. Antes de llamar al timbre, respiré hondo y recordé las palabras que había dicho Lucas: «Sigue caminando». Este era mi paseo. Cuando Julia abrió la puerta, su expresión era una mezcla de sorpresa y cautela. «¿Qué haces aquí?»,
Papá, vine a invitarte a dar un paseo, dije, tratando de sonar más seguro de lo que realmente me sentía. Quiero pasar un rato contigo, si te apetece. Dudó, pero finalmente asintió. El trayecto hasta el parque fue silencioso, pero estaba decidido a no dejar que el miedo se apoderara de mí. En cuanto encontramos un lugar tranquilo, me senté a su lado y, con voz suave, le dije: «Quiero entenderte, Julia. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué te hace feliz?» Me miró sorprendida. «¿Por qué quieres saberlo ahora?» «Porque quiero formar parte de tu vida y, para ello, necesito conocerte. Quiero saber quién eres y cómo puedo apoyarte». La conversación fluyó inesperadamente. Hablamos de sus canciones favoritas, de sus sueños de ser artista e incluso de los retos a los que se enfrentaba en la escuela. Sentí que estaba conociendo a una persona nueva y, al mismo tiempo, redescubriendo a mi propia hija. Con cada palabra, cada risa compartida, me daba cuenta de que estaba empezando a construir algo nuevo. No era una relación perfecta, pero era un comienzo. Cuando nos despedimos aquel día, Julia sonrió y dijo: «Quizá estés empezando a entender». Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer, pero la esperanza empezaba a florecer de nuevo. Y en ese momento me di cuenta de que el cambio que buscaba no solo consistía en recuperar la confianza de Julia, sino también en volver a conectar conmigo misma. Durante los días siguientes, seguí esforzándome. Aprendí a escuchar más que a hablar, a valorar los pequeños momentos y, sobre todo, a ser vulnerable. Compartía mis inseguridades con Julia con cierta ligereza, lo que parecía acercarla más a mí. Estos pequeños pasos me enseñaron valiosas lecciones sobre el amor y la resiliencia. Ya no era solo un padre ausente, estaba aprendiendo a estar presente. Y este viaje, aunque lleno de retos, también estaba lleno de descubrimientos. Y así, cuando el sol volvió a ponerse, miré al horizonte con una nueva perspectiva. La vida no se trataba solo de éxitos o fracasos, se trataba de las conexiones que construimos, las lecciones que aprendemos y el valor para empezar de nuevo. Estaba preparado para esta nueva etapa, decidido a no dejar que el miedo me impidiera ser el padre que Julia se merecía. Mientras veía ponerse el sol, la conversación con Julia seguía resonando en mi mente. La promesa que le había hecho no era una palabra vacía, sino un compromiso que requería esfuerzo y vulnerabilidad. Sabía que el camino que tenía por delante sería tortuoso, lleno de piedras que yo mismo había cavado, pero estaba decidido a recorrerlo. En los días siguientes, una nueva oleada de dudas empezó a invadirme. La primera vez que intenté conectar con Julia después de aquella conversación, mi corazón se aceleró. Había decidido que lo mejor sería no forzarla a entrar en mi vida, esperaría a que ella viniera a mí. Pero la espera se convirtió en angustia. ¿Y si ella nunca lo hubiera querido? ¿Y si solo estaba alimentando ilusiones? Una noche, mientras miraba el techo de mi habitación, la soledad me envolvió como un pesado manto. El eco de su voz seguía ahí, pero la incertidumbre de su respuesta me inquietaba. Sabía que tenía que afrontar mis errores no solo con palabras, sino con hechos. La responsabilidad que pesaba sobre mí era grande, y empecé a darme cuenta de que las heridas no sanarían rápidamente. En el trabajo, mi mente divagaba. Las reuniones parecían distantes y las sonrisas de los compañeros sonaban vacías. Lo que realmente quería era que me vieran como un padre que intentaba marcar la diferencia, no solo como un ejecutivo que conseguía objetivos. La búsqueda del reconocimiento profesional parecía inútil frente a la necesidad de recuperar el amor de mi hija. Las relaciones con los amigos también cambiaron. Lucas, mi amigo de toda la vida, notó que estaba distante. Una tarde, me llamó para tomar un café. «Alejandro, pareces diferente. ¿Qué te pasa?», me preguntó, escrutando mis ojos. Dudé, pero sabía que tenía que ser sincero. «Estoy intentando reconectar con Julia, pero es más difícil de lo que pensaba». «Es normal sentirse así», dijo, apoyando la mano en mi hombro. «Pero tienes que entender que los cambios no se producen de la noche a la mañana. No te rindas. Ya has dado el primer paso. Ahora sigue caminando». Las palabras de Lucas fueron un pequeño alivio, pero aún había una pesadez en mi corazón. Sentía que necesitaba algo más que apoyo, necesitaba un verdadero cambio en mi interior. Empecé a reflexionar sobre mi vida, sobre las decisiones que había tomado y cómo me habían afectado no solo a mí, sino también a Julia. Tuve que enfrentarme a mis defectos como padre y como ser humano. Una semana después, decidí que era hora de actuar. Fui a casa de Julia, nervioso,
con el corazón palpitante. Antes de llamar al timbre, respiré hondo y recordé las palabras de Luke: sigue caminando. Ese era mi caminar. Cuando Julia abrió la puerta, su expresión era una mezcla de sorpresa y cautela. ¿Qué haces aquí, papá? He venido a invitarte a dar un paseo, dijo ella, tratando de sonar segura de sí misma. Quiero pasar un rato contigo, si te apetece. Ella dudó, pero finalmente asintió. El trayecto hasta el parque fue silencioso, pero estaba decidida a no dejar que el miedo me invadiera. Cuando llegamos a un lugar tranquilo, me senté a su lado y, con voz suave, le dije: quiero entenderte, Julia. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué te hace feliz? Me miró sorprendida. ¿Por qué quieres saberlo ahora? Porque quiero formar parte de tu vida y, para ello, necesito conocerte. Quiero saber quién eres y cómo puedo apoyarte. La conversación fluyó de forma inesperada. Hablamos de sus canciones favoritas, de sus sueños de ser artista e incluso de los retos a los que se enfrentaba en la escuela. Sentí que estaba conociendo a una persona nueva y, al mismo tiempo, redescubriendo a mi propia hija. Con cada palabra, cada risa compartida, me daba cuenta de que estaba empezando a construir algo nuevo. No era una relación perfecta, pero era un comienzo. Cuando nos despedimos aquel día, Julia sonrió y dijo: quizá estés empezando a entender. Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer, pero la esperanza empezaba a florecer de nuevo. Y en ese momento me di cuenta de que el cambio que buscaba no solo consistía en recuperar la confianza de Julia, sino también en volver a conectar conmigo misma. Durante los días siguientes, seguí esforzándome. Aprendí a escuchar más de lo que hablaba, a valorar los pequeños momentos y, sobre todo, a ser vulnerable. Compartía mis inseguridades con Julia con cierta ligereza, y eso parecía acercarla más a mí. Recuerdo una tarde en la que estábamos cocinando juntas. Me dejé llevar, me reí cuando se nos quemó una parte del pastel y Julia, a su manera juguetona, dijo: creo que la receta necesita un poco más de amor, papá. Me di cuenta de que el amor estaba en las pequeñas cosas. Estos pequeños pasos me enseñaron valiosas lecciones sobre el amor y la resiliencia. Ya no era solo un padre ausente, estaba aprendiendo a estar presente. Y este viaje, aunque lleno de retos, también estaba lleno de descubrimientos. Una tarde, mientras paseábamos bajo las estrellas, Julia comentó un proyecto escolar. La animé a expresarse más y a creer en sí misma. «Tienes talento, Julia. No lo dudes nunca», le dije, y vi cómo se le iluminaban los ojos. Y así, mientras el sol se ponía de nuevo, miré al horizonte con una nueva perspectiva. La vida no consistía solo en éxitos o fracasos, sino en las conexiones que establecemos, las lecciones que aprendemos y el valor para empezar de nuevo. Estaba preparado para esta nueva etapa, decidido a no dejar que el miedo me impidiera ser el padre que Julia se merecía. Mientras caminábamos bajo las estrellas, nos envolvió un silencio confortable. Intenté absorber cada momento, cada carcajada que compartíamos, pero una nube de ansiedad estaba a punto de romper esa tranquilidad. Julia, con su forma inocente y curiosa, parecía percibir la tensión que yo intentaba ocultar. Era como si pudiera leer mis pensamientos y, efectivamente, la pregunta que bullía en su mente estaba a punto de escapar. «Papá, ¿seguirás trabajando mucho? ¿Seguirás lejos de mí?» Su pregunta cortó el aire como un cuchillo. Sabía que no podía seguir escondiéndome. Era hora de afrontar la verdad que tanto temía. «Julia, ¿yo?» Me falló la voz. El peso del pasado y la imperfección de mi paternidad se volvieron opresivos. Había fracasado en ser el padre que ella merecía, y ahora, mientras intentaba reconectar, temía que todo fuera en vano. «Yo, no quiero que sientas que no estoy presente. He cometido errores, y sé que eso te ha hecho daño». Me miró a los ojos, y pude ver la confusión y la tristeza reflejadas en su mirada. «Pero tú siempre antepones el trabajo. ¿Cómo puedo creer que realmente quieres estar aquí?» Esas palabras me golpearon como un puñetazo en las tripas. Sabía que tenía razón. Había priorizado la ambición y el éxito sobre mi relación con ella. El miedo a fracasar en mi carrera me había alejado de ella, y ahora estaba a punto de perder la oportunidad de recuperar su confianza. Tenía que tomar una decisión crucial: dejar que el miedo me paralizara o luchar para cambiar mi realidad. «Julia, yo quiero cambiar. Quiero ser el padre que necesitas. Pero no sé cómo hacerlo. Estoy luchando contra mis propios miedos. Siento que a cada paso que doy, puedo volver a fracasar».
La frustración y la tristeza en su rostro eran palpables. ¿Por qué no hablas de ello? ¿Por qué no me cuentas cómo te sientes? Yo también tengo miedo, papá. A veces siento que no soy lo bastante bueno. ¿Que te fuiste porque no hice lo suficiente? Las lágrimas empezaron a correr por su cara y se me rompió el corazón. ¿Cómo había dejado que mi hija sintiera que no era suficiente? ¿Cómo había podido estar tan ciega ante sus inseguridades? La había puesto en una posición vulnerable, y ahora era mi deber demostrarle que era amada, que era suficiente simplemente por ser quien era. Julia, eres más que suficiente. Eres increíble a tu manera. Y quiero que sepas que incluso cuando fracasé, nunca dejé de quererte. Solo estaba perdido, intentando encontrar mi camino en un mundo que parecía exigirlo todo de mí. Se secó las lágrimas y, por primera vez, vi un brillo en su expresión. Así que quieres estar aquí, aunque signifique renunciar a algunas cosas. Su pregunta sonaba como un desafío. Sabía que para ser el padre que siempre había querido ser, tendría que renunciar a la búsqueda incesante de estatus y riqueza. Mi carrera era importante, pero nada comparado con el vínculo que intentaba reconstruir con Julia. Sí, quiero estar aquí. Te elijo a ti. Quiero estar ahí no solo físicamente, sino emocionalmente. Quiero que sepas que estoy aquí para ti, siempre. En ese momento, el peso de mi pasado empezó a disiparse. La debilidad que sentía se convirtió en fuerza. Me di cuenta de que la verdadera riqueza no residía en los logros materiales, sino en las relaciones que construimos y en las personas que amamos. Tenía la oportunidad de reescribir nuestra historia, y no estaba dispuesta a dejarla escapar. Entonces, ¿qué podemos hacer juntos?, preguntó Julia, con una sonrisa empezando a formarse en su rostro. Podemos hacer cualquier cosa. Podemos cocinar, ir al cine, o incluso tener una noche de juegos. Lo que tú quieras. La alegría que se extendió por su rostro era contagiosa y supe que, incluso con los retos que nos aguardaban, íbamos por el buen camino. Lágrimas de alivio y felicidad corrieron por mi cara mientras la abrazaba. La vulnerabilidad que había temido se había convertido en un momento de auténtica conexión. Me había enfrentado a mis miedos y fracasos, y la recompensa fue volver a conectar con mi hija. Mientras caminábamos de vuelta a casa, algo dentro de mí había cambiado. El viaje no sería fácil, pero ahora estaba dispuesta a afrontarlo con los brazos abiertos. Había aprendido que la verdadera superación no consistía solo en superar retos, sino en abrazar la vulnerabilidad y permitirse crecer como padre y como ser humano. Y así, bajo la suave luz de la luna, caminé junto a Julia, decidida a no dejar que los errores del pasado definieran nuestro futuro. La vida estaba llena de nuevas promesas y yo estaba dispuesta a aprovecharlas. Mientras caminábamos de vuelta a casa, la brisa nocturna acariciaba nuestros rostros y las estrellas brillaban sobre nosotros. Sentí que había dado un paso importante, no solo en mi relación con Julia, sino también en mi propio viaje de autodescubrimiento. Las palabras que habíamos intercambiado aquella noche resonaban en mi mente, y la vulnerabilidad que había mostrado me hacía sentir más ligero. «Papá, ¿de verdad vas a hacer esto?». La voz de Julia interrumpió mis pensamientos. «Sí, de verdad quiero hacerlo. Quiero pasar más tiempo contigo y hacer que nuestras tardes sean especiales», respondí, tratando de transmitir seguridad en mis palabras. Pero en mi interior, el miedo seguía susurrando. ¿Y si no lo conseguía? ¿Y si, después de todo, la vida me arrastraba de nuevo a una rutina frenética? ¿Podemos hacer un día de juegos cada semana?, sugirió, con los ojos brillantes de emoción. Claro que sí. Sería estupendo. Incluso podríamos añadir un día de cocina juntos. ¿Qué te parece si intentamos hacer esas tortitas que tanto te gustan? Se rió, y el sonido fue como música para mis oídos. Sí. Y podemos inventar nuevos sabores. Sería increíble. Mientras hablábamos, me di cuenta de que el cambio que había empezado en mí no se trataba solo de promesas vacías. Era una nueva forma de ver la vida, en la que la conexión y la presencia eran más valiosas que cualquier éxito exterior. El trabajo y las obligaciones seguirían ahí, pero yo estaba decidiendo que, a partir de ese momento, mi prioridad era mi familia. En los días siguientes, empecé a introducir pequeños cambios. En lugar de trabajar hasta tarde, hice un esfuerzo consciente por llegar pronto a casa. Las miradas de sorpresa y a veces de duda del equipo fueron todo un reto, pero estaba decidida. Las reuniones que antes dominaban mi calendario fueron sustituidas por momentos con Julia. Empecé a entender que ese era el verdadero éxito, construir recuerdos en lugar de limitarse a acumular logros.
En una de nuestras tardes de juegos, mientras jugábamos a un juego de mesa, Julia se volvió hacia mí y me dijo: «Papá, me alegro mucho de que estés aquí. Siento que realmente quieres quedarte». Esas palabras fueron un bálsamo para mi alma. Sí quiero, Julia. Ahora eres mi prioridad. Estoy aprendiendo que la vida es mejor cuando se comparte con los que amamos. Ella sonrió, y en esa sonrisa vi surgir una nueva confianza. Recordé lo insegura que se había sentido antes, y ahora, con cada risa y cada juego que jugábamos, me daba cuenta de lo mucho más fuerte y feliz que se estaba volviendo. Pasó el tiempo y, poco a poco, me di cuenta de que la transformación no nos afectaba solo a Julia y a mí. Mi mujer también notó el cambio. Una noche, mientras veíamos una película en familia, me sorprendió. «Veo lo mucho que estás trabajando, y eso significa mucho para nosotros. Te estás convirtiendo en el padre que siempre quisiste ser». Sus palabras me llenaron de gratitud, pero también de una nueva comprensión. Lo que había hecho en el pasado no tenía por qué definir quién era ahora. Tenía la oportunidad de reescribir mi historia, y ésta se extendía más allá de mí. La presencia que buscaba no era solo para Julia, sino para toda nuestra familia. Empecé a planear pequeñas escapadas juntos, momentos que siempre había querido tener pero que había dejado de lado en nombre del trabajo. Una tarde, mientras estábamos todos juntos en el parque, Julia y yo jugábamos a la pelota. Yo la perseguía, riendo y gritando, y en un momento de pura alegría me di cuenta de que esos momentos sencillos eran los que realmente contaban. La vida estaba llena de lecciones y yo estaba aprendiendo a apreciar cada segundo. Las conversaciones con Julia también se hicieron más profundas. Empezó a compartir sus miedos e inseguridades, y me sentí agradecida de que confiara en mí. La vulnerabilidad que solía aterrorizarme era ahora un canal de intimidad. La animé a ser auténtica, a comprender que todos tenemos defectos, pero que eso no disminuye nuestro valor. El impacto de los cambios en mi vida se extendió a mis relaciones con amigos y colegas. Empecé a estar más presente, a escuchar más y a conectar de forma más significativa. Las amistades que antes eran superficiales ahora florecían, y me di cuenta de que la verdadera riqueza estaba en las personas que me rodeaban. La cantidad de dinero y el estatus parecían insignificantes comparados con el amor y la lealtad que había construido. Reflexionando sobre todo esto, me di cuenta de que la vida es una serie de nuevos comienzos. Cada día brinda la oportunidad de hacerlo mejor, de ser mejor. Y, lo que es más importante, me di cuenta de que no hay que avergonzarse de ser vulnerable. La verdadera fuerza reside en reconocer nuestras debilidades y tener el valor de afrontarlas. Mientras caminábamos de vuelta a casa aquel día, con Julia cogida de mi mano, supe que el viaje sería continuo. Cada paso que daba para ser un padre más presente y un hombre más auténtico era un paso hacia un futuro mejor. Tenía una nueva idea de lo que era el éxito y la felicidad, y estaba más que preparado para aceptarlo todo. Miré atrás y me di cuenta de cómo había cambiado mi vida en los últimos meses. La transformación que estaba experimentando no era solo una cuestión de tiempo pasado con Julia o de momentos en familia. Era un viaje de autoconocimiento y superación. Recordaba lo atrapada que me sentía en una rutina que parecía no tener fin, donde los logros se medían en números y no en sonrisas. Ahora, cada risa, cada conversación sincera, cada momento sencillo con la persona que quiero, se convertía en una nueva forma de riqueza. Mirando al futuro, me di cuenta de que el verdadero éxito no consistía en ascender en la escala profesional o acumular bienes materiales. Se trataba de construir relaciones significativas y estar presente en la vida de las personas. Estaba aprendiendo a valorar lo que realmente importaba. Ver a Julia convertirse en una joven segura de sí misma y feliz me llenó de orgullo y gratitud. El tiempo que pasé con ella la ayudó a florecer y supe que la acompañaría el resto de su vida. Mi relación con mi mujer también se fortaleció. La comunicación mejoró y nos convertimos en verdaderos compañeros. Las pequeñas cosas que hacíamos juntos, como cocinar o ver películas, se convirtieron en momentos sagrados que nos unían. Una vez me dijo: «Siento que por fin estamos en sintonía. Estás aquí, no solo físicamente, sino también emocionalmente». Estas palabras me llegaron al corazón y me hicieron darme cuenta de que este nuevo camino no solo me beneficiaba a mí, sino a todos los que me rodeaban. Reflexionando sobre mis fracasos pasados, comprendí que cada error era un paso hacia el aprendizaje. No tenía por qué avergonzarme de lo que había dejado atrás. Cada tropiezo me enseñaba algo valioso, y la capacidad de volver a empezar era uno de los mayores regalos que me ha dado la vida. Cada día es una nueva oportunidad de hacerlo mejor, y yo estaba decidida a aprovechar al máximo esta oportunidad.
Las lecciones que aprendí a lo largo de este viaje se convirtieron en parte de mí. Llegué a valorar la vulnerabilidad no como una debilidad, sino como un puente hacia conexiones más profundas. Aprendí que todos nos enfrentamos a retos e inseguridades, y eso nos hace humanos. Ahora, cuando hablo con amigos y colegas, intento compartir estos aprendizajes. Quiero que sepan que la búsqueda de la autenticidad es un camino que merece la pena recorrer. Las amistades que he desarrollado con la gente que me rodea también han cambiado. Empecé a abrirme más y a conectar con quienes antes consideraba distantes. Era increíble cómo la empatía y la comprensión podían crear vínculos inesperados. Llegué a ver a la gente como compañeros de viaje, y cada interacción se convirtió en una oportunidad para aprender y crecer. Hoy, cuando miro la vida que estoy construyendo, siento una paz interior que antes me era esquiva. Las experiencias que he tenido, tanto buenas como difíciles, han dado forma a lo que soy. Estoy en armonía con mis emociones y, por fin, he aprendido a aceptar lo que no puedo cambiar. La vida es una maraña de altibajos, y eso es hermoso. Cada reto trae consigo una lección, y cada alegría una razón para estar agradecido. La práctica de la gratitud se ha convertido en una parte fundamental de mi rutina. Antes de irme a dormir, doy gracias por los momentos del día, por la risa de Julia, por las conversaciones con mi mujer, por las amistades que han florecido. Esta nueva perspectiva me ayuda a centrarme en lo que realmente importa y a apreciar las pequeñas cosas que hacen que la vida sea extraordinaria. Sabía que el viaje no terminaría aquí. Habría nuevos retos, nuevos comienzos y, sin duda, más lecciones que aprender. Pero ahora estaba preparado. Con Julia a mi lado, mi mujer como compañera y amistades sinceras, sentía que podía enfrentarme a cualquier cosa que la vida me lanzara. Estaba preparado para seguir evolucionando, aprendiendo y viviendo plenamente, siempre en busca de un propósito mayor y de una conexión más profunda con mis seres queridos. La vida es un viaje, y yo estaba decidida a disfrutar de cada paso, cada día, con gratitud y amor. Mirando atrás, me doy cuenta de que la transformación de mi vida no fue solo un cambio de aires, sino una profunda revolución interior. Cada risa compartida, cada lágrima derramada y cada descubrimiento personal contribuyeron a dar forma a quien soy hoy. Solía pensar que el éxito era sinónimo de estatus y riqueza, pero ahora sé que se revela en las pequeñas cosas. Es la felicidad en los ojos de Julia, el afecto en los gestos de mi mujer y la conexión genuina con los amigos. En una de nuestras cenas familiares, Julia se volvió hacia mí y me dijo: «Papá, me gusta que estés más presente. Siento que puedo contar contigo para todo». Estas palabras me conmovieron profundamente. Me di cuenta de que, al abrirme y permitirme ser vulnerable, había creado un espacio seguro para mi hija. Sentí que estaba cumpliendo mi papel de padre, no solo como proveedor, sino como apoyo emocional. Era algo que siempre había querido ser, y ahora estaba viviendo esa realidad. Hablando con mi mujer, me contó un cambio que había notado en mí. Estás más ligero, más feliz. Es como si te hubieras quitado un peso de encima. Sonreí, porque sabía que tenía razón. Las cadenas de una rutina agotadora y las obligaciones económicas me habían abandonado, y por fin podía respirar. Aprendí a valorar los momentos sencillos, como ver una película con ella o cocinar juntos. Estos momentos se convirtieron en la esencia misma de nuestra relación. Al recordar mis fracasos, me doy cuenta de que fueron los ladrillos que me allanaron el camino para superarlos. Cada error me enseñó algo valioso, y ya no tengo miedo de equivocarme. En cambio, veo cada reto como una oportunidad para crecer. Una vez, en una conversación con un amigo, me dijo: «La vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, tienes que seguir moviéndote». Esa frase resonó en mí. Ahora entiendo que el movimiento no es solo físico, sino emocional y espiritual. En mi viaje se ha revelado el verdadero significado de la riqueza. Hoy valoro las experiencias y las relaciones que cultivo. Recuerdo un día que fui al parque con Julia. Nos reímos, jugamos e hicimos un picnic. Mirando su sonrisa radiante, me di cuenta de que ese momento era más valioso que cualquier cantidad de dinero. Ahora, para mí, el éxito es estar presente y celebrar estas pequeñas victorias diarias. Mis amistades también han sufrido una transformación. Conversaciones que antes eran superficiales ahora son profundas y significativas. Un amigo, que antes era solo un colega, se ha convertido en un verdadero confidente. Me dijo: «Me inspiras a ser mejor. Tu viaje me ha hecho reflexionar sobre el mío». Me hizo darme cuenta de que cuando nos permitimos ser auténticos,
Podemos influir en las vidas de quienes nos rodean de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Al reflexionar sobre todo esto, siento una paz interior que nunca antes había experimentado. Aceptar que la vida está hecha de altibajos me ha dado una nueva perspectiva. He aprendido a agradecer las dificultades, porque me han formado. La gratitud se ha convertido en una práctica diaria, y cada noche, al acostarme, rezo por todo lo que he vivido ese día. Esta nueva perspectiva me ayuda a centrarme en lo que realmente importa, apreciando cada pequeño momento. Mientras me preparo para los retos que me esperan, me siento fortalecida. Estoy preparado para afrontar lo que me depare la vida, con Julia a mi lado, mi mujer como compañera y amigos sinceros. La vida es un viaje y estoy decidido a aprovechar al máximo cada paso. Cada día es una nueva oportunidad para ser mejor, aprender y amar más intensamente. Ahora te invito a reflexionar sobre tu propio viaje. ¿Qué momentos de transformación has experimentado? ¿Cómo puedes valorar más las conexiones que te rodean? Cada uno de nosotros tiene una historia única, y compartir estas experiencias puede unirnos aún más. Quiero que te sientas libre de dejar un comentario y contarnos tus propios aprendizajes. Juntos podemos inspirarnos mutuamente para vivir con gratitud y amor. No olvides darle a me gusta a este vídeo y suscribirte al canal para recibir más contenidos que celebran el viaje de la vida. Tu interacción es fundamental para que podamos seguir trayendo historias que resuenen con todos. Creemos un espacio donde podamos crecer y aprender juntos.